Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un método de meditación que es probablemente el más conocido en cierto sentido en este momento, que son las meditaciones que están relacionadas con la idea de estar atentos, de la conciencia, lo que en Estados Unidos le llaman el mindfulness. Y vamos a ver qué puntos de vista puede ayudarnos a realizar las enseñanzas teosóficas. Déjenme hacer un paréntesis. Yo creo que algo muy importante en la sociedad teosófica es esta cuestión del estudio comparado. Es algo que no está en muchas organizaciones, casi en ninguna. Hay como dos tipos de organizaciones hoy. Están las organizaciones que solo transmiten sus propias enseñanzas, como para nombrar algunas relacionadas con la sociedad teosófica históricamente, como la Fundación Krishnamurti, ellos solo enseñan lo que Krishnamurti dijo. O Alice Bailey, lo que Alice Bailey dijo, o Steiner también. Están formadas alrededor principalmente de promover las enseñanzas de una persona y algunos otros individuos que siguen en la misma línea. O hay otras organizaciones que son como un paraguas y bajo ese paraguas se enseñan todo tipo de tradiciones y de diferentes líneas. Pero estas organizaciones no tienen ninguna enseñanza o punto de vista particular. La sociedad teosófica está en el medio y ha estimulado en realidad el nacimiento de estas organizaciones más como un paraguas que incluye otras. Pero la sociedad teosófica tiene algo único que tiene una profunda enseñanza propia y punto de vista propio, pero no fue fundada solamente para difundir esto y para que los miembros se cierren a las enseñanzas teosóficas, sino que también fue fundada para investigar en otras tradiciones. Ahora, esto no es tan fácil de hacer. Lo que yo veo en la sociedad teosófica alrededor del mundo es que tendemos a tener una actitud más sectaria de transmitir solo nuestras enseñanzas, o a tener una actitud más como estas organizaciones paraguas. Entonces tenemos una charla de budismo, una charla de hinduismo, una charla de sufismo, de los ángeles, de los cristales. Yo no creo que eso sea realmente estudio comparado, porque las personas vienen y escuchan puntos de vista muchas veces totalmente contradictorios de una conferencia a la otra, y no estamos ofreciendo ningún trabajo de integración, de mostrar cómo estos puntos de vista se complementan, cómo son distintos, de qué forma pueden iluminar nuestra comprensión, en qué aspectos parecen ser simplemente supersticiones. El trabajo comparado es en la práctica comparar las distintas tradiciones, no simplemente ser una plataforma para todas las tradiciones. También a veces sucede que, especialmente en algunas secciones, las personas vienen a aprender de teosofía, vienen a una charla, la charla es sobre hinduismo, vienen a la otra charla es sobre budismo, vienen a la otra charla sobre chamanismo. A la cuarta charla no vienen porque si uno quiere aprender teosofía, no son expuestos a esas enseñanzas. Por ejemplo, supónganse que quieren saber qué es la filosofía Rosacruz y van a una escuela Rosacruz y van ahí y hay una charla sobre cristianismo. Bueno, ustedes van a la otra semana, hay una charla sobre cristales y al final dicen, pero yo quería aprender de rosacrucianismo, de ver cómo es este punto de vista, y después dejan de ir. Esto pasa mucho en algunas secciones. Creo que el estudio comparado involucra algo que es más complejo, pero que es más valioso. Y es más complejo porque es muy fácil invitar a personas de otras tradiciones a dar charlas o repetir. Yo personalmente, por ejemplo, en Argentina siempre luchaba entre comillas, a veces no tan entre comillas, pero he aprendido con el tiempo. Porque, por ejemplo, había una conferencia sobre hinduismo dada por un miembro de la sociedad teosófica.
y la persona trataba de explicar lo que el hinduismo era, y como no pertenece a esa tradición, esa charla estaba llena de errores, porque uno está tratando de aprender y muchas cosas que no es como los hindúes realmente ven el hinduismo. Eso también pasa en la sociedad teosófica. A veces sabemos de Platón lo que los autores teosóficos dijeron de Platón, pero no leemos Platón. O de budismo lo que los autores teosóficos dijeron de budismo, pero no leemos budismo, por ejemplo. Entonces, cuando un miembro de la sociedad da una charla de otra tradición, muchas veces no es tan correcta, hay errores naturales de no haber crecido o sido entrenado en esa tradición. Entonces yo siempre decía, si vamos a una charla de budismo, yo prefiero llamar a un budista que venga y que hable de su tradición, que voy a saber que esto es como ellos lo ven tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se hace eso, en general llaman a personas de las tradiciones. El problema que aparece entonces es lo que decía, que después la gente aprende solamente de las distintas tradiciones, nada más. Para mí lo ideal es que haya una instancia donde los miembros pueden aprender directamente de la fuente, de cómo ven esta tradición personas que pertenecen a esa tradición. Pero yo no haría eso como actividad pública, porque estamos un poco, este es mi punto de vista, y todos los puntos de vista son relativos, pero es como, en general es como lo veo. Si la sociedad teosófica está dando charlas sobre, bueno, no hay mucho sobre cristianismo profundamente ahora. Por ejemplo, cuando la sociedad teosófica da charlas sobre budismo, sobre hinduismo, es porque la gente no lo podía aprender en ninguna otra parte. Al principio de la historia de la sociedad teosófica, nadie podía aprender sobre esas cosas en el oeste, en el occidente, sino a través de la sociedad teosófica. Entonces eso era un servicio. Por ejemplo, ahora hay una tradición budista que es la Chonampa. Casi nadie la conoce, la Chonampa. Y está mucho más relacionada de todas las tradiciones budistas que yo conozco. La Chonampa es la que está más relacionada con la visión teosófica. Sería un buen servicio que la sociedad teosófica organice charlas de los Chonampa, que parecía que se habían extinguido. Es una escuela de budismo tibetano que estaba muy al este, nadie la conocía, ahora están empezando a salir. Entonces, si organizamos una charla de los Chonampa, eso es un servicio, porque la gente no lo puede obtener en otro lado. Pero si organizamos una charla sobre un tema, que hay una sangha al lado, que hay un templo hinduista al lado, ¿viste? Que la gente puede ir, es como que estamos reproduciendo un trabajo que no es necesariamente útil, a menos que adicionemos algo. Y ahí es donde viene el estudio comparado. A menos que tengamos la capacidad de decir, esto es como los hindúes ven la cuestión. Con las enseñanzas teosóficas podemos iluminar ciertas cosas, veámoslo desde este punto de vista, y podemos descubrir ciertos valores que tal vez no se pueden descubrir en la tradición común. Entonces ahí sí tiene sentido el investigar otras tradiciones, porque estamos arrojando un poco de luz sobre eso. Simplemente repetir lo que otras tradiciones pueden repetir mejor que nosotros, porque pertenecen a esas tradiciones, me parece que es un poco desperdiciar nuestro tiempo y trabajo. Entonces yo siempre trato de fomentar que en las actividades teosóficas estudiemos otras tradiciones, pero eso puede ser el trabajo de los miembros. Pero después en el trabajo público ofrezcamos algo creativo, algo que es único, algo que tiene nuestro estudio de la tradición más la luz que podemos encontrar desde las enseñanzas teosóficas. Y eso es algo único. Entonces la sociedad teosófica va a ser relevante en el mundo. Si simplemente nos dedicamos a repetir lo que otros movimientos hacen, somos irrelevantes, porque ¿cuál es el sentido? Pueden venir acá o allí, o se entiende el punto de vista. Entonces no estoy tratando de decir que espero que se entienda que no deberíamos estudiar otras tradiciones o dar charlas de otras tradiciones, pero sería mucho mejor si tomamos el desafío y tratamos de empezar a arrojar luz sobre estas otras tradiciones. Además también de siempre estar atentos de ofrecer el punto de vista teosófico junto con charlas de otras tradiciones, porque
Los budistas no van a enseñar teosofía, los hinduistas no van a enseñar teosofía, los sufis no van a enseñar teosofía. Si no le enseñamos nosotros, ¿quién va a enseñarla? Se pierde. Ese es nuestro dharma. De nuevo, no dogmáticamente, ¿no? Que si solo enseñamos teosofía, vamos en contra de lo que fue la fundación de la Sociedad Teosófica. Nos convertimos en otra secta. Secta no en el sentido cristiano, sino de un sector que solo promueve un punto de vista. Entonces, no solo las enseñanzas teosóficas, pero si no enseñamos teosofía, ¿quién va a hacerlo? Entonces es parte de nuestro dharma también. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué puede aportar la enseñanza teosófica sobre esta meditación de atención, de conciencia. Hay una distinción muy interesante que Krishnamurti hace muy frecuentemente, la distinción entre concentración y entre atención. Entonces, si uno presta atención, valga la redundancia, en lo que él dice, la diferencia básica entre concentración y atención es que la concentración está focalizada en algo. Cuando prestamos atención a algo en particular, hay una entidad detrás que está dirigiendo la atención. Esta entidad es siempre una entidad intelectual, es la mente que está dirigiendo la atención aquí, allí, en alguna dirección. En tanto haya focalización de la atención, está el yo mental dirigiéndola. Y esto es lo que Krishnamurti llama concentración. No hay la verdadera atención, como a veces se traduce en el español, la atención plena, solo viene cuando no hay un centro del cual se está dirigiendo. Cuando esa atención plena no está focalizada en nada en particular. No está focalizada en la respiración, o en las emociones, o en los pensamientos, o en esto o en lo otro. Si se focaliza en algo, es un ejercicio de concentración, que es bueno, que es necesario. Pero es un ejercicio de concentración porque está el yo dirigiéndola. Se ve la diferencia. Esta es la diferencia que Krishnamurti siempre señalaba. Él, como yo lo entiendo, él siempre separaba al nivel de lo que en teosofía llamamos la contemplación. Y en general, cuando él describe la meditación, describe lo que en teosofía llamamos la contemplación, que es el objetivo de por qué meditamos. Todo el movimiento previo de concentración y meditación, como lo hemos visto en estos 3 pasos, son ejercicios en donde la mente está involucrada, donde el yo está involucrado. Son ejercicios en donde no hay una atención plena, en el sentido de esta atención o esta conciencia sin centro, sino que están focalizadas en algo. Como dijimos, la intención de estos ejercicios previos de concentración y meditación es inducir cierto estado de conciencia que nos va a permitir soltar el yo, que nos va a permitir soltar ese centro. Sí, desde el punto de vista teosófico, y de nuevo, estoy hablando no para personas más principiantes, y no lo digo despectivamente, sino todos cuando comenzamos con algo somos principiantes, no es que no tengamos capacidad. Y no podemos esperar que personas que comienzan con la práctica de la meditación puedan hacerlo sin un centro, con la verdadera atención plena, en lugar de la concentración. Pero si queremos crecer en la práctica de la meditación, al menos desde el punto de vista teosófico, tenemos que ir llegando a la posibilidad de soltar el centro que está focalizando. Entonces, desde este punto de vista, la concentración y la meditación, todas las técnicas, son solo medios, no fines en sí mismos. Entonces, desde este punto de vista, lo que vamos a tratar de ver es cómo una meditación de conciencia, digamos, podríamos decir hay 3 tipos de meditaciones en general. Una donde la mente se utiliza activamente o para reflexionar sobre una verdad espiritual, o para visualizar, o para hacer algún tipo de actividad intelectual. Llamémosla meditaciones de análisis o intelectuales en el sentido, no intelectuales en el sentido de conceptuales, sino que usamos el intelecto.
Hay otro tipo de meditaciones que son más meditaciones de absorción, donde hay una concentración, nos concentramos en algo y tratamos de fundirnos con el objeto de concentración. Entonces tenemos las meditaciones de análisis, digamos, las meditaciones de absorción, y después están las meditaciones de conciencia, donde uno simplemente es consciente de algo, donde no está tratando de pensar sobre eso, donde no está tratando de focalizarse en eso en particular. Por ejemplo, el Anapanasati, como se practica generalmente, es más una concentración de absorción que de conciencia. Si, por ejemplo, yo hice este retiro en India de Goenka, donde uno se concentra solo en una pequeña parte de la nariz, y eso es más una meditación de absorción. La concentración que él hace, o la atención que él hace sobre el scanning, sobre las sensaciones, eso es más una meditación de conciencia, de estar consciente. En inglés awareness, no lo tenemos en español para diferenciar, pero bueno, digamos meditación de conciencia o de atención. Alerta. Pero, ¿cómo? Alerta. De alerta. Pero, como decía, no es la conciencia plena, la atención plena, porque nos estamos focalizando en algún aspecto en particular, y es nuestra mente la que se focaliza ahí. Recuerdo que teníamos algunas entrevistas, no sé cómo le dice, teníamos que hablar con el monje que estaba ahí dirigiendo la meditación. Entonces teníamos que contarle qué estábamos haciendo. La idea era nada más concentrarse sobre las sensaciones superficiales de la piel. Entonces me preguntaban y yo le decía, bueno, cuando me pongo a prestar atención, no puedo evitar el notar los pensamientos, las emociones, las sensaciones, la sangre que fluye. No. Solamente tenés que prestar atención a las sensaciones de la piel. Entonces yo le decía, pero ¿cómo separamos eso? Es decir, bueno, yo estaba tratando de entender su punto de vista. Después con el tiempo comprendí, él lo que está haciendo es más una concentración. Yo iba con años de alguna experiencia en técnicas de conciencia, donde el estado de conciencia mismo no te permite separar, focalizar aquí o allí. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, la idea es que uno empieza a desarrollar la capacidad de estar consciente con estas técnicas, pero es una conciencia que viene del yo personal, que viene de la parte mental. Entonces son buenas preparaciones, pero si nos quedamos ahí toda la vida, si no sabemos que hay algo más allá, por ahí estamos perdiendo la posibilidad de avanzar no en el sentido de ambición, sino de penetrar más. He tenido mucha gente que dice, estuve trabajando sobre la meditación por 20 años y siento que estoy estancado, y claro, porque su visión de la técnica es simplemente estar consciente en este sentido dualista de algo, de la respiración. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que no son útiles, por favor entiéndame en el contexto, estoy diciendo, si queremos ir más allá, hay mucho más, o hay una actitud distinta que se requiere, que la vamos a ver hoy. Entonces, la idea es que desde el punto de vista, en las enseñanzas de Blavatsky, hay distintos niveles de conciencia. Todo nivel de conciencia tiene un nivel de atención. No toda atención es la atención pura de la que estamos hablando. Ahora ustedes están prestando atención, pero esa atención puede ser pura si están con la mente en silencio y por lo tanto escuchando lo que yo digo, viendo las reacciones que se producen adentro, escuchando el sonido que está alrededor. Esa es la atención pura, que no es tan fácil de acceder, aunque es posible. Y si no, también puede haber una atención completamente condicionada por los recuerdos, la memoria, los conceptos. Entonces, atención existe en todos los niveles. Lo que queremos en este tipo de técnica es la atención pura, desprovista de elementos intelectuales. Es una atención que está iluminada por lo que en teosofía llamamos buddhi. Buddhi es esta, como expliqué, la fuente de conciencia, de intuición espiritual. Intuición, de nuevo, tiene un significado específico. En general, en filosofía, si estudian Kant,
por ejemplo, intuición es esa información que llega a nosotros a través de los sentidos antes que la mente la convierta en un concepto. Intuición es un conocimiento que no viene a través de la mente. Hay muchos tipos de intuiciones. La intuición sensorial, como estaba diciendo. Hay otras intuiciones que son este vago sentimiento de que algo va a pasar. Eso también es intuición porque no viene a través de la mente. Pero estas intuiciones no traen iluminación espiritual. Es simplemente que somos entidades complejas y hay muchos medios de percepción. Cuando hablamos de intuición en el contexto teosófico, es la intuición espiritual, que es una sabiduría en cierto sentido, y no sabiduría como el resultado de conceptos, sino sabiduría como esta percepción de las cosas como son, sin condicionamientos, sin distorsiones. El percibir algo como es algo que no sucede a través de la mente común. La mente común está, por ejemplo, recuerdo un día venía caminando y a lo lejos veía algo que parecía un animal, como un pato. Y estaba en un lugar donde uno no esperaría un pato o un ganso. Entonces entro a caminar y digo, ¿cómo puede estar un ganso ahí? Sigo caminando y a medida que me voy acercando, veo que eran 3 objetos distintos que desde lejos, no sé si parecían un ganso, pero eso es lo que la mente hace. La mente tiene percepciones y trata de amoldarla a algo conocido. Esto es muy estudiado en la Gestalt, por ejemplo, en la escuela psicológica de psicología Gestalt. Nuestra mente está siempre tratando de organizar las percepciones de acuerdo a un patrón ya adquirido. Y eso es muy bueno para sobrevivir, porque tal vez era un ganso y venía y me picoteaba, entonces tenemos que escapar. Es muy bueno para sobrevivir, pero es malo para lo espiritual. Hay una nueva tendencia en la neurociencia, donde ellos están viendo que el cerebro no está diseñado para mostrarnos la realidad. En realidad está diseñado para mostrarnos una realidad virtual que sea suficientemente buena para que el cuerpo se preserve. Es como, por ejemplo, en la computadora. Vemos un icono del documento que estamos usando para escribir. Entonces hay un cuadradito ahí que es el documento donde tenemos nuestros escritos. Ese cuadradito no está en la pantalla, no está dentro de la computadora. Dentro de la computadora son todos estos unos y ceros, que en realidad son impulsos eléctricos. Pero para que podamos relacionarnos con eso, se transforma esa información en iconos que no tienen que ver con la realidad, pero que son manejables. Entonces cliqueamos en el icono para poder acceder a nuestro documento. El cerebro hace algo parecido. Tapa la realidad de las cosas como son y genera estos iconos, estas formas, para que nos podamos relacionar con el mundo, todo pensando en la supervivencia física, porque es como el cerebro ha evolucionado. Entonces nuestro cerebro, asociado a la mente inferior, está constantemente distorsionando la realidad. Una distorsión que no es mala a nivel físico, pero sí a nivel espiritual. Entonces está rearreglando las percepciones de acuerdo a los patrones aprendidos. Esto es lo que como Patanjali describe el primer samadhi, que no es un samadhi espiritual, en donde él dice, la percepción del objeto, la percepción del objeto y el nombre del objeto están todos mezclados. Entonces, no es que vemos algo puramente, sino que lo vemos mezclado con el nombre y los conceptos que se derivan de ello. Y es un samadhi que trae cierta comprensión, pero una comprensión intelectual, no espiritual. Entonces él dice, la comprensión espiritual viene solo a partir del nirvichara, que le dice que es cuando uno empieza a abandonar los conceptos. Y eso es lo que nosotros queremos en este tipo de meditación. Acceder al estado de conciencia que es no conceptual. Pero para acceder a un estado de conciencia no conceptual, el intelecto, el yo que está dirigiendo la atención, tiene que cesar. Por eso Krishnamurti hacía tanto énfasis en no concentrarse, sino estar atento. Y él rechazaba toda técnica, porque toda técnica de meditación involucra a la mente. Por supuesto, el problema es como él está hablando de la meditación sin semilla, o la contemplación, como expliqué. Por supuesto, para la mayoría de las personas no pueden acceder a esto
de movida. Y ese es el problema, creo yo, con la filosofía de Krishnamurti, que la gente trata de aproximarse a lo que Krishnamurti dice sin la base necesaria para realmente poder experimentar lo que él dice. A mí me dijeron dos personas distintas, en tiempos distintos, independientemente, que hablando con Krishnamurti les dijo Krishnamurti, si ustedes no conocen primero tienen que conocer de teosofía para poder entender lo que digo. Por supuesto, él estaba hablando a miembros a estas dos personas independientemente que eran miembros de la sociedad. Tal vez habría dicho lo mismo a una persona seria que pertenecía a alguna otra tradición. Pero la cuestión es que Krishnamurti es el empujón que uno puede tener para ir más allá. Pero no es que hay que descartar lo que nos acerca hasta la posibilidad de ser empujados más allá. Entonces uno tiene que ver las cosas integralmente. Sin embargo, creo que como teósofos tenemos que empezar a explorar en este sentido y relacionarnos con todas las técnicas desde la perspectiva de Krishnamurti o de la perspectiva no dualista. Si no les gusta Krishnamurti, hay otro. Para mí, Nisargadatta Maharaj es uno de los no dualistas que tiene un lenguaje más teosófico, porque Krishnamurti nunca habla de unidad, de estas cosas. Él es más el neti-neti, dejen todo de lado y lo que quede es lo más cercano a la verdad. Nisargadatta habla mucho más de muchos conceptos que suenan muy teosóficos. Y por supuesto, en su corazón la teosofía es no dualista. El problema, en una de las cartas de los maestros, ellos dicen, nosotros no somos advaitines, no dualistas. Porque la filosofía no dualista, como la conocemos, es un poco lo que pasa con Krishnamurti. Es una fracción del todo. Y cuando uno se centra en una fracción y enfatiza la fracción sin el contexto general, muchas veces se caen algunas visiones que no son tan verdaderas, digamos. Entonces, lo que los maestros de Blavatsky, inspiradores de la sociedad teosófica, siempre su forma de encarar las cosas es, sí, la unidad es la verdad última a la cual nos tenemos que dirigir, pero la diversidad existe y tenemos que aprender cómo relacionarnos con la diversidad para trascenderla. No cómo relacionarnos con la diversidad para disfrutarla y quedarnos enganchados en ella. Pero simplemente negar la diversidad no nos lleva más allá. Entonces, creo que ese es el punto de vista teosófico. Bueno, antes de empezar más específicamente con los conceptos, ¿hay algún comentario, duda? ¿No están de acuerdo? Cualquier cosa. ¿Podrías crear el nombre de Nisargadatta? Nisargadatta, Nisargadatta, y Maharaj es Maharaj. Raja, Raja en sánscrito significa rey o real. Es como Maharishi o Maharshi, son distintas formas. Hay un libro muy interesante, Yo soy aquello, no sé si está traducido así. Yo soy eso. Muy interesante. Cuando en Crotona hice una charla sobre el diagrama de meditación de Blavatsky y utilicé citas para... Ese libro parece un comentario sobre el diagrama de meditación de Blavatsky. Y utilicé citas para cada punto donde Nisargadatta expande y habla y explica la pequeña oración que tenemos en el diagrama. A mí me parece muy interesante, pero bueno, conozco teósofos serios que no se pueden relacionar con lo que él dice, así que eso siempre es individual. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí... Primero creo que había levantado a alguien, ¿no? ¿Alguien al fondo? ¿Cuándo había levantado el dedo? Sí, había levantado a alguien. Aquí era que era Diana. La antigua escuela budista que... Espera un momento. Solamente la escuela, la Jonangpa, es Jonangpa. Jonang. Otra cosa. Compañero José Luis, ¿has dicho algo acerca de este libro con respecto a lo que estaba diciendo Pablo siempre? Bueno, simplemente le estaba comentando a Julio y Mercedes
No, simplemente un comentario del libro. No, pero, Sí, pero para bueno. que quede... Ah, Sí, sí, estabas comentando. Cuando estabas haciendo los comentarios respecto... Sí, sí. Que me acerqué a hacerle un comentario porque estabas haciendo la introducción al tema de cómo debería presentarse y realizar los trabajos de teosóficos. Esa palabra que has utilizado que me ha parecido interesante, integración y no partes y demás. Entonces le comentaba que el libro de Degeneración Humana de Rada Bournier es un trabajo muy bueno, muy profundo y que recoge, por lo menos en parte, esa idea que tú bien presentabas respecto de cómo se deben y cómo se pueden proyectar los trabajos, tanto de ámbito personal como de ámbito de grupo de ramas, ¿verdad? Sí, mi visión está fuertemente influenciada por Rada y sus enseñanzas, y con el tiempo en la Sociedad Teosófica he ido viendo que en el modo en que yo veo las cosas coincido, me parece que es así. Por supuesto, toda visión es relativa. La vida es mucho más compleja que cualquier definición, pero hablando en términos generales, que es lo único que podemos hacer cuando hablamos, yo coincido mucho con Rada. He ido viendo, incluso en cosas que cuando lo leí dije, esto no puede ser así. Yo siempre lo dejo, empecé estudiando Krishnamurti peleándome con él. Empecé a leer el libro y una parte de mí decía, ¿cómo va a estar diciendo esto? Esto no puede ser, porque esto, y lo anotaba en el margen, y al mismo tiempo decía, pero de alguna forma tiene sentido. Entonces yo tenía eso de que de alguna forma tiene sentido, de otra forma parece que estoy diciendo una cosa que total... Entonces, bueno, uno investiga, decís, me parece que sí, me parece que no, y seguís. Y con Rada me pasaban muchas cosas que no estaba de acuerdo, decía, bueno, voy a ver si es verdad. Y siempre voy llegando a esa visión, así que sí, mi visión está bastante... Yo aprendí mucho a través de ella, sobre todo en el aspecto del trabajo teosófico y todo eso. Sí, un momentito el micrófono aquí. Levanta la mano, Ariadna. Bueno, un momentito. Y después había dos personas aquí. Quería saber si hay alguna diferencia entre atención plena y conciencia. ¿Pues la misma cosa o...? Bueno, conciencia, todo depende de cómo se utilice. Cuando estudiamos un libro, lamentablemente no podemos asumir que las palabras son usadas de un modo universal. Los pasos de meditación, por ejemplo, el segundo paso, dhyana, a veces se traduce como meditación, como contemplación, y en algunos casos el tercer paso se traduce como contemplación. La palabra samadhi en hinduismo es distinto del budismo. En hinduismo es un estado de absorción mucho más profundo, en budismo en general es simplemente concentración, lo que le dicen dharana. Entonces, palabras son todas relativas. Generalmente conciencia, hay muchos estados de conciencia. Uno puede tener una conciencia física, emocional, mental, y todas estas son condicionadas. Estrictamente hablando, la conciencia es siempre dualista. Siempre está la persona que es consciente y de lo que sos consciente. Entonces, conciencia es siempre dualista. En las tradiciones orientales, cuando ellos se refieren a esto que a veces traducimos como atención plena, ellos se refieren a una conciencia no dualista, que en realidad algunos no quieren llamar conciencia, porque la conciencia es siempre dualista, es ser consciente de algo. Lo mismo con incluso la palabra mindfulness, en inglés es ser mindful de algo, estar atento a algo, siempre implica una dualidad. Entonces, algunos instructores usan distintas palabras. En inglés a veces usan consciousness, que es conciencia, y awareness, que es el percibir, y a veces usan awareness por la conciencia esta no dualista. Las palabras son siempre un problema. Blavatsky le llama, como dije antes, una conciencia no consciente, o conscious non-consciousness. No, para traducirlo en el español sería una no conciencia consciente. No conciencia consciente. Bueno, el punto es que
Sé que te lo estoy complicando, pero ahora voy a ir a la parte. Pero es importante ir viendo estas cosas porque muchas veces el problema viene de que asumimos que las palabras significan algo que no son. Entonces yo diría, la atención plena, verdadera, no es lo mismo que conciencia. Si por conciencia nos referimos a la conciencia de objetos, de algo. Objeto puede ser ustedes ahí, mis emociones, mis pensamientos, si es la conciencia de algo en particular, con exclusión del resto. La atención plena es una atención, como vamos a ver, que está abierta a cualquier cosa, a ser consciente de cualquier cosa que aparece en el campo de la conciencia, sin ninguna elección. Entonces, ya lo vamos a ver. Conciencia plena o atención plena es una conciencia no dualista, una conciencia sin elección, sin focalización. Cuando hay elección, cuando hay focalización, me concentro en esto y no en aquello, eso son distintos tipos de conciencia que son dualistas. Espero que sea un poquito mejor. Pero todas estas preguntas son peligrosas. Podés tener una respuesta como la que te di. Sí, sí. Paciencia. Creo que sería interesante aclarar qué es la dualidad. Se ha ido discutiendo en filosofía, pero sí, voy a tratar de resumirla. Pero... Yo lo digo porque sin tener claro el concepto dual, sí. Es muy difícil poder entender todo lo demás. El problema con entender el concepto de dualidad es que para realmente comprenderlo, uno tiene que haber experimentado al menos en algún grado un estado de no dualidad. Entonces uno entiende, claro, esto es distinto de aquello. Cuando uno trata de entenderlo sin haber tenido esa experiencia, es todo conceptual y filosófico, que es como uno lo ve en los libros, es una discusión filosófica. El estado de dualidad es el estado que conocemos prácticamente en cualquiera de nuestras actividades. Dualidad implica que hay dos cosas distintas, o más, pero básicamente dos cosas distintas. Yo y lo otro. Entonces, hay un estado de dualidad básico que es entre yo y todo lo otro, lo que es no yo, que incluye todo, absolutamente todo lo que percibo. Yo obviamente soy distinto de la vela, soy distinto de ustedes, soy distinto del micrófono. Esa conciencia de que yo soy distinto del resto es un estado de dualidad. En el proceso de meditación hay estados de dualidad más sutiles. Cuando yo observo mis sensaciones, con la conciencia de que yo soy distinto de mis sensaciones, ahí hay dualidad. Yo y mis sensaciones son distintas. Observo mis emociones, observo mis pensamientos, hay una dualidad. Uno tiene que transitar esa dualidad. Muchas veces en alquimia se dice, antes de unir, uno tiene que separar. Porque nosotros estamos identificados con un fragmento, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es separarnos del fragmento. Muchas veces tenemos que trabajar sobre nosotros con esta idea de yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, yo no soy el cuerpo. Separarnos, porque la única forma porque la verdad es que yo soy todos los cuerpos, yo soy todas las emociones, como conciencia una que hemos descrito. Pero como estoy tan focalizado en el fragmento que llamamos Pablo, antes de poder ver el todo me tengo que separar de Pablo, porque Pablo me está tapando la vista. Entonces muchas veces, como dice la alquimia, antes de unir uno tiene que separar. Entonces la dualidad tiene su papel en todo esto. Pero eventualmente el estado de no dualidad es descrito por Krishnamurti, por ejemplo, como esta conciencia, esta realización de que el observador es lo observado, que este yo que está observando es parte del mismo proceso, de modo que uno deja de posicionarse en uno de los extremos, en el extremo de yo soy el observador. Esa conciencia firme de yo estoy observando se pierde. Se debe perder antes que En las cartas de los maestros, uno de los maestros dice, el conocimiento real, espiritual, solo viene en la fusión del conocedor y lo conocido. En tanto que nuestro conocimiento está basado en la conciencia de que yo soy separado de lo que estoy meditando, no hay meditación real. Como Krishnamurti dice de nuevo, si en tanto haya un meditador,
no hay meditación. Blavatsky también dice, el yo personal nunca puede percibir verdades últimas. Estas se pueden percibir solo cuando la barrera entre lo conocido y el conocedor se disuelve. Entonces, la unidad es un estado de conciencia en donde trascendemos la idea de que nosotros somos una entidad observando. Y eso solo puede suceder cuando no hay elección en la observación. Cuando no elijo observar mis sensaciones, la respiración, mis pensamientos. Cuando no hay elección. Cuando hay una percepción completa de lo que sea que entre en el campo de la conciencia. El tic-tac del reloj, el estornudo de la persona, los pensamientos que van, no elección. En este estado no hay distracción. Distracción es cuando yo me quiero focalizar en algo y otros estímulos me están sacando de eso. Por eso Krishnamurti dice, en la atención no hay distracción. En la atención plena, verdadera, lo único que importa es el estado de atención, no el objeto al cual estamos atentos. Cuando estamos atentos, eso es lo único que importa. Estoy atento de un pensamiento, del pensamiento de que cuando salgo de aquí tengo que ir y comprar algo. Si uno está atento sin elección, no hay diferencia entre estar atento de eso o estar atento de una frase o estar atento de una visualización. El estado de atención es simplemente atención. Entonces, lo que es importante aquí es el estado de atención, no el objeto de atención. Si hay una pregunta allí, pero había un par acá, y ya vamos a ir para ahí. Lamentablemente, bueno, porque ustedes ven la dificultad que es comprender esto, pero estas cosas no se exploran en general en las tradiciones como las tenemos en Occidente, las tradiciones orientales, y el comprender esto no intelectualmente, sino el darse cuenta de esto es esencial para poder ir más allá. Si no nos damos cuenta de esto, si somos inconscientes de esto, nos quedamos atrapados siempre en el nivel de la dualidad. ¿Podrías citar algún autor u obra de la escuela Yonagpa? Hay dos tibetanos. Ellos están asociados al movimiento Rime, R-I-M-E. El movimiento Rime es un movimiento teosófico en Tíbet. Ellos estaban tratando de comparar todas las escuelas tibetanas de budismo tibetano en Tíbet, que tradicionalmente estaban peleadas una con otra. Este Dalai Lama está tratando de traer unión y bueno, la invasión de China los ayudó también a defender el budismo tibetano como un todo. Pero en el siglo XIX, cuando la Sociedad Teosófica se estaba fundando, Kumtrul, no me acuerdo, ¿viste? Son estos nombres. Sí, no ese. Vivió en el siglo XIX, porque estos nombres también son comunes en los tibetanos. Te lo voy a buscar. Hay dos budistas tibetanos que empezaron este movimiento teosófico en Tíbet de unificar y comparar las distintas escuelas. Yo lo que estudié es la fuente que usan los Yonagpa. Una de esas fuentes está la tradición de que Maitreya, el próximo Buda, le enseñó a Aryasanga, el fundador de la Yogacara, la escuela Yogacara, le dio ciertas enseñanzas y Aryasanga escribió 5 libros. Estos son conocidos como los 5 libros de Maitreya. Blavatsky dice que esos 5 libros de Maitreya son como la versión exotérica de los libros de donde viene el libro de Xian, las estancias de Xian, que son la versión esotérica y secreta que no conocemos en Occidente. Uno en particular, que en tibetano es el Ratnagotra Vibhaga, ese libro en particular es muy similar a la doctrina secreta en varios aspectos. David Reigle se escribe, R-I-G-L-E. Él, en el movimiento teosófico es él el que empezó a encontrar, porque estos son textos bastante oscuros, y empezó a encontrar estas conexiones. Entonces,
yo he ido a los sitios web, por ejemplo, de los Yonagpa y todo eso, y ellos están enseñando más o menos lo que todo el budismo popular enseña, que es, viste, bueno, compasión y todo esto, que es perfectamente bien, pero si uno quiere ir más profundo en lo que ellos hacen, no lo están haciendo público. Estoy tratando de ver si puedo contactar a algunos de ellos para que vengan a Crotone y hablen del Ratnakotra Vibhaga. Pero bueno, después te puedo dar algunos de los autores más modernos. En una de las cartas de los maestros dicen: lo que estamos haciendo con la Sociedad Teosófica es parte de un movimiento mucho más extenso, del cual el público general no sabe nada, pero estamos tratando de hacer lo mismo en otros niveles. Yo creo que estos dos monjes tibetanos, que estaban haciendo exactamente lo mismo que la Sociedad Teosófica con la gente en general, pueden haber estado trabajando con los maestros en Tíbet. El movimiento Rimé es muy interesante. Sí, ahí. Pablo, tiene que ver con tu introducción. Todo lo que has comentado me parece importantísimo como estudiante de teosofía. Coincido, estoy completamente de acuerdo contigo, porque antes de entrar en la Sociedad Teosófica estuve en unos movimientos de la nueva era y fui consciente de cómo alimentan el egocentrismo y el daño que hacen. Lo viví en primera persona, ¿no? Y entonces considero que es muy importante. Ahora, me surgen ciertas preguntas al respecto. Además, tú tienes un artículo muy bueno al respecto que salió en la revista Sofía. Es decir, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Pero hay dos tendencias, o me parece a mí verdad, que tú lo indicas muy bien también en el artículo. Es decir, la tendencia de que solo vale las enseñanzas teosóficas, infravalorando quizás otras, como también la tendencia de que todo vale. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese punto medio? Es decir, equilibrar todo esto, ¿no? Porque, por otra parte, pienso, bueno, en el caso de nuestra rama, ¿no? Se trata de descubrir un poco cómo la necesidad que tienen en este momento, en esta actualidad, ¿no? Pongamos por caso. Sabemos que hay mucho sufrimiento, sabemos que el tema emocional es importante, ¿no? Pero sí intentamos todo desde el punto de vista teosófico, pero ya no es porque realmente también formamos parte, porque nosotros vivimos en primera persona, que tiene una profundidad y una visión que se le escapa a otros movimientos, y hay una riqueza que es difícil de encontrar en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber, sobre todo, si estamos en dos extremos, ¿cómo podemos llegar a ese punto medio? En teoría es fácil, no es muy complicado. O fácil en el sentido de que no es muy complicado, no sé si es fácil hacerlo. Por empezar, hay cuestiones de, digamos, asociaciones kármicas. Obviamente tiene que haber gente seria en muchos de los movimientos que sienten que su tradición les da todo lo que necesitan. Yo estudio todas las tradiciones porque tengo una mente que le interesa conocer e incorporar. Yo he aprendido de todas las tradiciones, pero siempre para mí la tradición teosófica me ha dado más fundamentos, pero eso es mi visión personal. Yo tengo obviamente un link, una conexión con el movimiento teosófico, como otra persona puede tenerlo con otro movimiento. Así que diría, desde mi punto de vista, con mi personalidad, para mi experiencia la teosofía fue, no sé si decir más elevada que los otros, pero eso no es una verdad absoluta. Otra persona puede decir, sí, conozco la teosofía, pero, no sé, la Vedanta me da más. De hecho, yo conozco personas muy serias que eso es lo que le alimenta. Entonces, de las tradiciones antiguas, en general yo veo que la espiritualidad occidental moderna tiende a ser más superficial. Y está bien, porque si no, hay un grupo de personas grande que en este momento no pueden acceder a algo más profundo. Yo vine a la Sociedad Teosófica a través de la nueva era también. Y no sé, tal vez sin eso me hubiera sido más difícil venir a la Sociedad Teosófica. También vi, como tú dices, resultados que no me gustaron en mí o en los otros, pero fue parte de mi proceso de crecimiento. Entonces yo diría,
puede que las enseñanzas teosóficas sean más profundas para nosotros que las demás, pero es relativo, eso es lo primero. Y después, es fácil, es una cuestión de tener una mente inquisitiva, que no trate de buscar el libro o la técnica que va a responder todas las cosas, entonces me quedo tranquilo. Entonces, es una mente que, sí, no por la necesidad de acumular información, sino de aprender, porque yo he aprendido mucho de los otros puntos de vista, y muchas veces los otros puntos de vista me han resaltado el punto de vista teosófico y el valor de eso. Si uno no compara, muchas veces no reconoce por qué se está diciendo esto. Entonces, cuando uno tiene todos estos puntos de vista, uno ve, claro, esto que se está diciendo acá está tratando de resolver estos otros problemas. Entonces, para mí, naturalmente, en las ramas, tendríamos que estudiar con la intención no de aprender información, sino con la intención de ver qué nos puede ayudar en la vida, en nuestra vida espiritual. Estudiar las distintas tradiciones. Por ejemplo, en nuestra rama, cuando Michelle era la presidenta, Michelle, mi esposa, en Olcott, el modo que ella lo organizó creo que es muy interesante, porque la idea era, estudiamos sobre los 7 principios, por ejemplo, o los 7 planos, desde el punto de vista teosófico. Y después, cuando terminamos eso, estudiamos los distintos planos en la Cábala y los distintos mundos en la Cábala y el árbol de la vida. Y veíamos cómo se veían las cosas desde este punto de vista de la Cábala, desde el punto de vista teosófico, cómo eran similares, cómo eran diferentes. Las dos cosas son importantes, cómo son similares, cómo son diferentes. En el estudio de las distintas tradiciones comparadas a nivel académico, en general hay un énfasis en cómo son diferentes, porque todas las tradiciones quieren mantener su individualidad. En la sociedad teosófica tendemos a decir, todas vienen de la misma fuente, por lo tanto todas son iguales, y cualquier persona que tenga un conocimiento más detallado ve esa actitud como inmadura. No son todas iguales las tradiciones, por supuesto que no lo son. Ahora, hay ciertos fundamentos que son comunes. Entonces, uno tiene que descubrir dónde son comunes y reconocer las diferencias, sin necesidad de que eso sea algo malo, son diferentes. Entonces, por ejemplo, estudiamos los 7 planos, después en la Cábala, después veíamos el gnosticismo y los 3 mundos y el pleroma y eso cómo se compara, y después estudiamos los lokas y los taras, el hinduismo, no solo de la literatura teosófica, no solo lo que dice Blavatsky de los lokas y los taras, porque lo que dice Blavatsky de los lokas y los taras no es lo que dicen los hindúes de los lokas y los taras. Es su visión esotérica o su interpretación desde un punto de vista esotérico de esto, pero no es lo que los hinduistas dicen. Entonces, tomen un libro hindú donde explican los lokas y los tales, y eso es divertido ver. Entonces, naturalmente, ni son dogmáticos ni dejan de lado la teosofía. Pero si uno simplemente se conforma con un libro y le gusta un autor y entonces solo estudia ese autor o solo estudia esa tradición, individualmente uno lo puede hacer, pero las ramas deben ser una representación del espíritu teosófico mundial. Si en nuestra rama solo estudiamos cristianismo, entonces estamos cerrándole la puerta a las personas que no se sienten atraídos al cristianismo, o al hinduismo, o al budismo, o al sufismo, lo que sea. Las ramas tienen que tener esa universalidad. Esto es algo que Radha Gurnier lo dice en el libro Regeneración Humana, simplemente estoy repitiendo, pero es lo que he visto también. Las ramas tienen que tener una universalidad para que no se le cierre la puerta a nadie. Después, cada uno de nosotros tenemos nuestra línea. Una persona puede ser más atraída al hinduismo, budismo, eso está perfectamente perfecto, individualmente. En las ramas deberíamos ser más universales y no dejar de lado la teosofía, o no estudiar solo teosofía. Bueno, nos estamos yendo un poco de tema, pero sé que esto es importante también. Igual tenemos tiempo. Esta técnica no necesita tantos conceptos. Vamos a tener tiempo de verlo. ¿Hay alguna otra? Sí, bueno. Sí, dale. Sí. Se alarga, pero bueno. Está bien. Simplemente era,
tema que era justo antes de esto, que Sí. has comentado, lo del tic-tac que has dicho. Lo del tic-tac que has dicho, hablando de la dualidad y superar la dualidad. Entonces la pregunta es, ¿te conviertes en el tic-tac? Bueno, depende de lo que estés tratando de hacer. Está este... Superar la dualidad. O sea, No hace falta. Pero está esta historia del budismo zen, donde un monje nuevo estaba tratando de aprender a meditar, se tenía que concentrar en el koan y siempre le venía la imagen de una vaca que él amaba, porque desde que era chiquito la había criado y le daba la leche y todo esto. Y entonces le va y le dice al maestro, no puedo concentrarme en el koan, se me viene, viste, la imagen de él había recién salido de su villa o village, del pueblito. Y entonces el maestro le dice, bueno, concéntrate en la vaca, si eso atrae la mente, porque en esa meditación que ellos estaban haciendo era una meditación de absorción. Entonces, bueno, utilizarlo. Entonces, si el tic-tac está molestándote y estás tratando de concentrarte en algo, te puedes concentrar en el tic-tac. Pero, por supuesto, hay una cuestión de que el nivel de comprensión al que uno puede llegar depende del objeto de meditación. Esto está explicado con Patanjali también. Si uno medita en cosas mundanas, va a recibir puede acceder a una visión profunda de cosas mundanas. Si uno está meditando en cosas espirituales, entonces la percepción es de cosas espirituales. Pero como ejercicio de concentración, Blavatsky, cuando la estaba entrenando a Besan le dijo, bueno, ¿en qué me tengo que concentrar? Y ella estaba esperando que Blavatsky le diga en los maestros, en lo absoluto. Y Blavatsky le tiró una caja de fósforos y le dijo, si te puedes concentrar en esto, vas a poder concentrarte en cualquier cosa, porque nada menos inspirador que una caja de fósforos. Y además es interesante que probablemente ella tenía muchas asociaciones con eso, porque ella defendió a las chicas que creaban los fósforos, que se estaban muriendo envenenadas porque estaban en muy malas condiciones. Eso a veces le trajo un montón de problemas, también es lo que la catapultó a la visión pública. Entonces, tal vez la caja de fósforo no fue simplemente un objeto más para Besan. Pero bueno, de todos modos, como ejercicio de concentración, cualquier cosa sirve. Y el tic-tac puede servir. Si uno quiere llegar a un estado no dualista, que es lo que vamos a hacer en la práctica, cuando el tic-tac está ahí, uno escucha el tic-tac sin agarrarse a y sin rechazarlo. Amor y odio, aferrarse o rechazarlo, genera una conexión. Entonces, lo que uno tiene que lograr es un estado de ecuanimidad, de no elección, ni de rechazo, ni de atracción. Entonces, cuando uno está en ese estado, la puerta se abre, uno le escucha, un pensamiento viene, el pensamiento puede venir, alguien está caminando alrededor, lo miramos, después el aire puede fluir y lo sentimos en la cara y lo notamos. Cualquier cosa que entra en el campo de la conciencia es notado. Entonces uno ni se aferra al tic-tac ni lo rechaza. Si en la mente nos ponemos, este tic-tac me está interfiriendo en la meditación, eso genera una reacción y nos fijamos, quedamos fijados al reloj. Entonces, esta técnica de meditación requiere el trascender todas las reacciones personales. Obviamente no es tan fácil, por eso este tipo de meditación, como se ha difundido en Occidente, es mucho más simplificada dentro del campo del yo personal, porque la mayoría de las personas no puede acceder a esto. Krishnamurti habla desde allá arriba y muy pocas personas realmente, creo, pueden acceder. Pero con toda la preparación del yoga de la teosofía, eso nos va preparando para que este estado sea más asequible. Sí, allí ya vamos al descanso, no al recreo. Yo quería comentar un par de cosas. En cuanto a budismo ecuménico, aquí en España tenemos el centro que creó Carlos Rinpoche,
que es un maestro tibetano ecuménico, y sus libros están traducidos al español. Él es parte del RIME de este. Sí, y que además, como centro ecuménico que es un centro donde dan enseñanza a maestros de muchas tradiciones, porque él las acoge todas. Entonces, bueno, esto lo tenemos así como... Kalu Rinpoche. K-A-L-U. Sí. Y bueno, y como dentro de la tradición budista los turcos reencarnan, pues está el maestro reencarnado que tiene 25 años, que también es muy interesante ver el proceso de reencarnación de un maestro. Okay. Sí, investiguen ese movimiento, los va a llevar a autores modernos. A mí en general me gusta primero ir a la fuente, así que no estoy no conozco muchos budistas en este momento practicándolo. Ahora que mencionas Kalu Rinpoche, me acuerdo que lo conozco, pero vi que su nombre está asociado al... Si buscan incluso en Wikipedia el RIME Movement, o supongo que estará en español también, hay una lista de algunos monjes budistas ahora que se asocian a ese movimiento. La Jonangpa, la escuela esta, es un poquito más específica, pero este movimiento vino de la escuela Jonangpa. Y de hecho, la tradición Kalachakra pertenece a la Jonangpa, que la Gelugpa la apropió porque la Jonangpa no estaba activa, digamos. Pero originalmente el Kalachakra pertenece a la tradición Jonangpa. Quería hacer otro comentario en cuanto al papel que la teosofía puede tener dentro del proceso espiritual de una persona. En mi experiencia personal estudié durante muchos años teosofía y bueno, yo creo que por una cuestión kármica en un determinado momento se me abrió la necesidad de indagar y practicar budismo. Pero el hecho de haber estado y recibido la enseñanza teosófica me ha facilitado muchísimo la entrada en una tradición ajena a mí y además a mí lo que me da la teosofía es la facilidad de ir a la esencia y no perderme en el simbolismo, en las formas, en lo cultural. Que eso puede ser una dificultad, porque cuando entramos en una tradición que no es de nuestra cultura, pues esa simbología nos es un poco ajena, ¿no? Entonces, a mí la teosofía me ayuda a trascender todo eso e ir directo a la esencia. Y que eso es una gran ayuda, claro, ya en sí mismo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y yo supongo que las tradiciones, como ellos la enseñaban tradicionalmente, si ustedes ven en la tradición budista, miren cuántos sutras hay sobre meditación y cuántos sutras hay sobre filosofía o tantras. Hay muchísimos más sobre filosofía que sobre meditación. En la tradición budista original, ellos hacen todo lo que estamos haciendo nosotros aquí, tratando de comprender los fundamentos. Sin los fundamentos, la práctica se convierte en algo mecánico. El problema y esto lo digo tomado de monjes budistas, algunos hablé directamente, otros lo que puede leer, que el problema en Occidente es que la gente no está interesada en ir profundo, en comprender, quieren simplemente la práctica. Entonces, por ejemplo, en este caso, los fundamentos teosóficos te permiten hacer lo que probablemente tradicionalmente les permitía hacer a los monjes budistas, en este caso, por ejemplo, porque ellos también pasaban por un entrenamiento para comprender los fundamentos de las cosas. Pero después aquí en Occidente se da diluido. No por su culpa, es simplemente a lo que responden las personas. Bueno, sé que querías decir algo, es cortito. Y bueno, esto antes del descanso. No, ya no hay nadie más. Terminamos con esto y vamos al descanso. Muy bien, muy interesante todo esto, porque vamos clarificando puntos. Y has hablado de Krishnamurti, quisiera decir
definición, por decirlo de una manera, que hace Krishnamurti sobre la meditación. Pero antes quería decir yo por mi parte que hay muy diferentes escuelas en el terreno del campo de lo espiritual, como hay diferentes maestros de la sabiduría. Pero hay una diferencia, para mi manera de entender. Hay unos que te dicen la verdad y hay otros que te incitan para que la descubras por ti mismo. Son dos técnicas diferentes de la búsqueda. Uno que te da las cosas hechas y el otro que te incita a para que tú las busques por ti mismo. Esto está en el caso de Krishnamurti, me parece a mí. Krishnamurti nos da una enseñanza en el campo de la meditación, ya que estamos en el seminario de la meditación, que lo define a mi manera, que lo leí creo en el libro, me parece que es La verdadera revolución, de Krishnamurti. Y dice lo siguiente, dice, el pensar no es meditar, el pensar es recordar, es solo recordar. Y precisamente el recordar y el pensar nos impide meditar. O sea que, para que distingamos la diferencia de lo que es pensar y lo que es meditar. Y lo que uno estorba al otro, lo que has acabado de decir durante esta mañana. Esto es lo que quería decir solamente. No solo durante la mañana, sino en todo el curso. La idea de la contemplación solo viene cuando todo esfuerzo del pensamiento se deja de lado. Krishnamurti hablaba del paso de contemplación, en el contexto teosófico lo que llamamos contemplación. Y sí, está esta frase de meditación no es lo que piensas, porque si estás pensando no es meditación. Entonces, meditación no es lo que piensas. Bueno, vamos a tomar el descanso. ¿Qué hora es? Tengo el reloj. Charlas de otras tradiciones, porque los budistas no van a enseñar teosofía. Los hinduistas no van a enseñar teosofía, los sufis no van a enseñar teosofía. Si no le enseñamos nosotros, ¿quién va a enseñarla? Se pierde. Ese es nuestro dharma. De nuevo, no dogmáticamente, ¿no? Que si solo enseñamos teosofía, vamos en contra de lo que fue la fundación de la sociedad teosófica. Nos convertimos en otra secta. Secta no en el sentido cristiano, sino de un sector que solo promueve un punto de vista. Entonces, no solo las enseñanzas teosóficas, pero si no enseñamos teosofía, ¿quién va a hacerlo? Entonces es parte de nuestro dharma también. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué puede aportar la enseñanza teosófica sobre esta meditación de atención, de conciencia. Hay una distinción muy interesante que Krishnamurti hace muy frecuentemente, la distinción entre concentración y entre atención. Entonces, si uno presta atención, valga la redundancia, en lo que él dice, la diferencia básica entre concentración y atención es que la concentración está focalizada en algo. Cuando prestamos atención a algo en particular, hay una entidad detrás que está dirigiendo la atención. Esta entidad es siempre una entidad intelectual, es la mente que está dirigiendo la atención aquí, allí, en alguna dirección. En tanto haya focalización de la atención, está el yo mental dirigiéndola. Y esto es lo que Krishnamurti llama concentración. No hay la verdadera atención, como a veces se traduce en el español, la atención plena, solo viene cuando no hay un centro del cual se está dirigiendo. Cuando esa atención plena no está focalizada en nada en particular. No está focalizada en la respiración, o en las emociones, o en los pensamientos, o en esto o en lo otro. Si se focaliza en algo, es un ejercicio de concentración, que es bueno, que es necesario. Pero es un ejercicio de concentración porque está el yo dirigiéndola. Se ve la diferencia. Esta es la diferencia que la Sociedad Teosófica organice charlas de los Yonangpa, que parecía que se habían extinguido. Es una escuela de budismo tibetano que estaba muy al este, nadie la conocía, ahora están empezando a salir. Entonces, si organizamos una charla de los Yonangpa, eso es un servicio, porque la gente no lo puede obtener en otro lado. Pero si organizamos una charla sobre un tema, que hay una sangha al lado, que hay un templo hinduista al lado, ¿viste? Que la gente puede ir, es como que estamos reproduciendo un trabajo que
no es necesariamente útil, a menos que adicionemos algo. Y ahí es donde viene el estudio comparado. A menos que tengamos la capacidad de decir, esto es como los hindúes ven la cuestión. Con las enseñanzas teosóficas podemos iluminar ciertas cosas, veámoslo desde este punto de vista, y podemos descubrir ciertos valores que tal vez no se pueden descubrir en la tradición común. Entonces ahí sí tiene sentido el investigar otras tradiciones, porque estamos arrojando un poco de luz sobre eso. Simplemente repetir lo que otras tradiciones pueden repetir mejor que nosotros, porque pertenecen a esas tradiciones, me parece que es un poco desperdiciar nuestro tiempo y trabajo. Entonces yo siempre trato de fomentar que en las actividades teosóficas estudiemos otras tradiciones, pero eso puede ser el trabajo de los miembros. Pero después en el trabajo público ofrezcamos algo creativo, algo que es único, algo que tiene nuestro estudio de la tradición más la luz que podemos encontrar desde las enseñanzas teosóficas. Y eso es algo único. Entonces la sociedad teosófica va a ser relevante en el mundo. Si simplemente nos dedicamos a repetir lo que otros movimientos hacen, somos irrelevantes, porque ¿cuál es el sentido? Pueden venir acá o allí, o se entiende el punto de vista. Entonces no estoy tratando de decir que espero que se entienda que no deberíamos estudiar otras tradiciones o dar charlas de otras tradiciones, pero sería mucho mejor si tomamos el desafío y tratamos de empezar a arrojar luz sobre estas otras tradiciones. Además también de siempre estar atentos de ofrecer el punto de vista teosófico junto con... porque, por ejemplo, había una conferencia sobre hinduismo dada por un miembro de la sociedad teosófica. Y la persona trataba de explicar lo que el hinduismo era, y como no pertenece a esa tradición, esa charla estaba llena de errores, porque uno está tratando de aprender y muchas cosas que no es como los hindúes realmente ven el hinduismo. Eso también pasa en la sociedad teosófica. A veces sabemos de Platón lo que los autores teosóficos dijeron de Platón, pero no leemos Platón. O de budismo lo que los autores teosóficos dijeron de budismo, pero no leemos budismo, por ejemplo. Entonces, cuando un miembro de la sociedad da una charla de otra tradición, muchas veces no es tan correcta, hay errores naturales de no haber crecido o sido entrenado en esa tradición. Entonces yo siempre decía, si vamos a una charla de budismo, yo prefiero llamar a un budista que venga y que hable de su tradición, que voy a saber que esto es como ellos lo ven tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se hace eso, en general llaman a personas de las tradiciones. El problema que aparece entonces es lo que decía, que después la gente aprende solamente de las distintas tradiciones, nada más. Para mí lo ideal es que haya una instancia donde los miembros pueden aprender directamente de la fuente, de cómo ven esta tradición personas que pertenecen a esa tradición. Pero yo no haría eso como actividad pública, porque estamos un poco, este es mi punto de vista, y todos los puntos de vista son relativos, pero es como, en general es como lo veo. Si la sociedad teosófica está dando charlas sobre, bueno, no hay mucho sobre cristianismo profundamente ahora. Por ejemplo, cuando la sociedad teosófica da charlas sobre budismo, sobre hinduismo, es porque la gente no lo podía aprender en ninguna otra parte. Al principio de la historia de la sociedad teosófica, nadie podía aprender sobre esas cosas en el oeste, en el occidente, sino a través de la sociedad teosófica. Entonces eso era un servicio. Por ejemplo, ahora hay una tradición budista que es la Chonampa. Casi nadie la conoce, la Chonampa. Y está mucho más relacionada de todas las tradiciones budistas que yo conozco. La Chonampa es la que está más relacionada con la visión teosófica. Sería un buen servicio que las teosóficas, sino que también fue fundada para investigar en otras tradiciones. Ahora, esto no es tan fácil de hacer. Lo que yo veo en la sociedad teosófica alrededor del mundo es que tendemos a tener una actitud más sectaria de decir, de transmitir solo nuestras enseñanzas, o a tener una actitud más como estas organizaciones paraguas
Entonces tenemos una charla de budismo, una charla de hinduismo, una charla de sufismo, de los ángeles, de los cristales. Yo no creo que eso sea realmente estudio comparado, porque las personas vienen y escuchan puntos de vista muchas veces totalmente contradictorios de una conferencia a la otra, y no estamos ofreciendo ningún trabajo de integración, de mostrar cómo estos puntos de vista se complementan, cómo son distintos, de qué forma pueden iluminar nuestra comprensión, en qué aspectos parecen ser simplemente supersticiones. El trabajo comparado es en la práctica comparar las distintas tradiciones, no simplemente ser una plataforma para todas las tradiciones. También a veces sucede que, especialmente en algunas secciones, las personas vienen a aprender de teosofía, vienen a una charla, la charla es sobre hinduismo, vienen a la otra charla es sobre budismo, vienen a la otra charla sobre chamanismo. A la cuarta charla no vienen porque si uno quiere aprender teosofía, no son expuestos a esas enseñanzas. Por ejemplo, supónganse que quieren saber qué es la filosofía Rosacruz y van a una escuela Rosacruz y van ahí y hay una charla sobre cristianismo. Bueno, ustedes van a la otra semana, hay una charla sobre cristales y al final dicen, pero yo quería aprender de rosacrucianismo, de ver cómo es este punto de vista, y después dejan de ir. Esto pasa mucho en algunas secciones. Creo que el estudio comparado involucra algo que es más complejo, pero que es más valioso. Y es más complejo porque es muy fácil invitar a personas de otras tradiciones a dar charlas o repetir. Yo personalmente, por ejemplo, en Argentina siempre luchaba entre comillas, a veces no tan entre comillas, pero he aprendido con el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un método de meditación que es probablemente el más conocido en cierto sentido en este momento, que son las meditaciones que están relacionadas con la idea de estar atentos, de la conciencia, lo que en Estados Unidos le llaman el mindfulness. Y vamos a ver qué puntos de vista puede ayudarnos a realizar las enseñanzas teosóficas. Déjenme hacer un paréntesis. Yo creo que algo muy importante en la sociedad teosófica es esta cuestión del estudio comparado. Es algo que no está en muchas organizaciones, casi en ninguna. Hay como dos tipos de organizaciones hoy. Están las organizaciones que solo transmiten sus propias enseñanzas, como, para nombrar algunas relacionadas con la sociedad teosófica históricamente, como la Fundación Krishnamurti, ellos solo enseñan lo que Krishnamurti dijo. O Alice Bailey, lo que Alice Bailey dijo, o Steiner también. Están formadas alrededor principalmente de promover las enseñanzas de una persona y algunos otros individuos que siguen en la misma línea. O hay otras organizaciones que son como un paraguas y bajo ese paraguas se enseñan todo tipo de tradiciones y de diferentes líneas. Pero estas organizaciones no tienen ninguna enseñanza o punto de vista particular. La sociedad teosófica está en el medio y ha estimulado en realidad el nacimiento de estas organizaciones más como un paraguas que incluye otras. Pero la sociedad teosófica tiene algo único que tiene una profunda enseñanza propia y punto de vista propio, pero no fue fundada solamente para difundir esto y para que los miembros se cierren a las enseñanzas